¿Cómo están? Muy Gracias bien. por el contacto. Diego, ustedes vienen advirtiendo hace un tiempo importante ya de lo que iba a ocurrir, de cuáles eran las proyecciones que ustedes hacían y que han resultado bastante certeras, lamentablemente, con respecto a la evolución que iba a tener el COVID-19. ¿Cuál ha sido el principal error que se ha cometido por parte de la autoridad en el manejo de la pandemia a juicio de ustedes? Mira, yo creo que y es un error que hemos comentado otras veces, en un momento la epidemia parecía estar relativamente controlada. A mediados de abril, principios de abril, efectivamente la velocidad de contagio se había sostenido. Ahora, o sea, se sostenía más o menos estable. Ahora nosotros en su momento hicimos ver que esto era producto de que las comunas donde estaban con las llamadas cuarentenas dinámicas efectivamente estaban conteniendo la velocidad de contagio, y las que no estaban en cuarentena estaban justamente en la situación contraria, digamos, aumentando la velocidad del contagio muy rápidamente. Eso nos parecía a nosotros que era motivo para extender la cuarentena, y los mismos datos, por alguna razón que vamos a tener que, digamos, analizar más adelante, el gobierno vio en eso indicios de que era buena idea levantar las cuarentenas y entrar como en esta dinámica de nueva normalidad. Y ese yo creo que es el peor error que se cometió en estos momentos, porque eso es lo que nos llevó a la situación donde estamos actualmente, que estamos con mucha dificultad tratando de nuevamente volver a tratar de contener las velocidades de contagio que, digamos, para que la gente entienda, la velocidad de contagio es un indicativo de la demanda hospitalaria más adelante. Entonces uno trata de detener el contagio para a su vez evitar que colapse el sistema de salud, y lo que pasa cuando colapsa el sistema de salud es que queda gente que tiene que batallar contra el virus sin la atención médica adecuada, y esos son fallecimientos que se hubieran podido evitar con una política pública adecuada. Entonces esa es la idea detrás de por qué es importante. Diego, bueno, hemos visto en las últimas semanas, lamentablemente, esta curva tremendamente ascendente de los casos de contagios de COVID. Las muertes también han aumentado. Hoy día llegamos a un nivel máximo que es de 49 muertes en el día. De acuerdo a las estimaciones que ustedes van haciendo, ¿esta cantidad de fallecimientos diarios todavía debería seguir aumentando en los siguientes días o semanas, o podríamos llegar en algún momento al menos a estabilizarnos en la cifra que tenemos hoy, que ya es mala, digamos, pero al menos que no subiera más? Lamentablemente todo indica que las cifras de fallecimiento deberían aumentar, simplemente por regla de tres. Si uno mira hacia atrás, si uno mira días atrás, la cifra de contagio era cerca de, digamos, era un tercio de lo que tenemos ahora. O sea, se ha triplicado en este periodo de tiempo. Y de alguna manera esto es solamente por regla de tres, digamos, manteniendo que la edad de los contagiados se mantiene y que, digamos, la capacidad hospitalaria se mantiene, cosas que ambas pueden empeorar, con lo cual puede hacer que sea peor. Digamos, nuestra visión es que el número de fallecimientos lamentablemente se podría llegar a triplicar. Y eso es una visión conservadora, porque como te digo, ahí estamos considerando que el rango de condiciones basales de salud y de edad de las personas contagiadas es la misma, se mantiene constante, y que la capacidad hospitalaria también se va a mantener constante. Ambas cosas pueden deteriorarse, especialmente lo último es posible que se vaya deteriorando a medida que el número de contagios Diego, aumenta. sí, esa cantidad de casos fatales que podría triplicarse, ¿te refieres desde el nivel actual? O sea, ¿podríamos llegar a cerca de 150 casos fatales al día? Nosotros cuando hicimos ese cálculo era sobre la base de 40 a 120. Ahora nada indica que la velocidad de contagio todavía disminuya. Entonces, digamos, podría bien ser 150 también. El gobierno ha cambiado de alguna manera el tono. Por ejemplo, escuchamos al ministro Mañalich decir que las fórmulas con las que él había trabajado y los modelos en que él había creído se habían derrumbado como un castillo de naipes. ¿Efectivamente eran malos los modelos, malas las fórmulas que se estaban trabajando? ¿Qué pasó? O sea, él no hizo explícito cuáles eran esos modelos ni cuáles eran los datos en los que se había basado, solo que se cayeron. O sea, hay una interpretación posible de los dichos del ministro que hay que tener mucho cuidado, y que es la que nosotros, como intentamos en nuestro último informe, tratar de
evitar que sea la que prime, digamos. Pareciera, uno podría leer esos dichos como que, bueno, la ciencia no me sirvió, entonces ahora voy a improvisar. Eso sería la peor de las decisiones. Incluso si los modelos que utilizaron o las maneras de análisis que utilizaron fallaron, digamos, este no es el momento de poner menos ciencia, es el momento de poner más ciencia sobre la mesa, más voces a cargo de analizar las estrategias del gobierno y no, digamos, y no dejar de recurrir tanto a modelos de análisis como estrategias de evaluación de las políticas que está implementando el gobierno. Entonces, o sea, uno valora que haya en esa humildad actual en el ministro en el sentido de reconocer que la estrategia anterior era equivocada, pero sería complejo interpretar eso como una renuncia a la ciencia. Al contrario, lo que hay que hacer es redoblar la apuesta por la ciencia, esta vez de una manera más convocante, involucrando personas e instituciones que no necesariamente van a pensar igual que los que ya están adentro, pero sobre la base de esta pluralidad conseguir un diagnóstico más aceptado de lo que está pasando. Diego, el modelo que ustedes han utilizado para hacer las proyecciones desde el comienzo de la crisis, ¿se ha derrumbado o es un modelo que ha funcionado? Nosotros en los modelos en verdad son bastante sencillos. La proyección que estábamos hablando recién es simplemente una regla de tres, digamos, que si aumenta la velocidad si la velocidad de contagio desde que estamos contando que se pone la cuarentena ha triplicado, digamos, lo lógico sería que, digamos, los fallecimientos pasaran exactamente lo mismo. No son, en ese sentido, modelos mucho más sofisticados que eso. Nosotros simplemente hemos tratado de visualizar los datos públicos a los que tenemos acceso y, digamos, llamar la atención sobre ciertas tendencias que nos parecían preocupantes, como la que conversamos recién respecto de las cuarentenas dinámicas a mediados de abril. Claudio, es que llama muchísimo la atención porque yo he seguido cada uno de los informes que ustedes han planteado y es bien llamativo porque puede ser fácil decirlo ahora, ¿no? Pero lo interesante es haberlo dicho en el momento. Cuando el gobierno estaba diciendo, por ejemplo, que ya estábamos en una meseta, ustedes decían que no, que esto efectivamente iba creciendo. Cuando se decía que el aumento del número de contagios tenía que ver simplemente con que estaban tomando mayor cantidad de exámenes, ustedes decían que eso no era cierto, que efectivamente el porcentaje de positividad de los exámenes iba creciendo y por lo tanto no era solamente que hubiera más exámenes, sino que había otros factores también. Cuando uno ve esas cifras y las analiza ahora, ¿qué pasó? ¿El gobierno no quiso ver lo que estaba ocurriendo? ¿Quiso ver solamente las cifras que podían sostener su tesis, que era más optimista? ¿Cómo analizan ustedes? Porque esa fue una disparidad que hemos visto día a día, comparando lo que dice y hace el gobierno con los informes que también plantean ustedes varias veces a la semana. O sea, es que mira, el ejemplo que tú estás poniendo de la positividad a mí me parece que es un muy buen ejemplo. Solo para ponerlo como, digamos, para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. La positividad es básicamente una fracción donde tú pones en el numerador el número de positivos, digamos, y en el denominador el total de test. Digamos, son los test positivos dividido por el total de test. Si tú lo haces, que es como lo hacía al principio del gobierno, y lo que evalúas diariamente es la positividad total o la positividad acumulada, ese es un número que por los órdenes de magnitud que están involucrados, digamos, cuando tú tienes 2 meses para atrás de testeo, no iba a cambiar diariamente, no tenía sentido hablar de la positividad acumulada, porque era un número que obviamente no iba a cambiar. Lo que nosotros dijimos era, tienes que mirar la positividad diaria o tienes que mirar el promedio semanal de la positividad, que son, digamos, son los números que te pueden decir algo sobre lo que está pasando. Entonces, nuestro análisis no era mucho más sofisticado ni descansaba en un modelo particularmente complejo, sino que simplemente tenía en cuenta que un número muy grande, digamos, tú no lo vas a conseguir cambiar de un día para otro. Entonces, si tú miras ese número más grande que está diseñado para no cambiar, entonces no te va a dar señales respecto de la tendencia que tú quieres observar en ese día. Y de nuevo, ¿eso por qué es importante? Porque la positividad, digamos, es un indicativo de la cifra negra de contagios que tú tienes. Si tú tienes una positividad muy grande, significa que la cantidad de test positivos que tú tienes no es representativa de la cantidad de contagios reales que deberías observar en la población, ¿sí? Entonces, y esto, de nuevo, tampoco es, digamos, es un misterio. Si uno mira las recomendaciones de la OMS, lo que dice es que
la positividad debería estar cercana o bajo el 10%, del umbral del 10%. Lo que nosotros vemos diariamente, especialmente en la región metropolitana, son positividades diarias del 30, del 40%, casi del 50%, o sea, 3, 4 y 5 veces, digamos, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. En esas condiciones, decir que, como dijo el ministro, estamos testeando más de lo suficiente, o sea, más de lo que necesitamos, estamos sobretesteando, eso es difícil explicárselo, la verdad. Eso no tiene, o sea, para mí me resulta difícil explicar, digamos, cuál es el fundamento de esa afirmación, cuando, de nuevo, la Organización Mundial de la Salud, que no es, digamos, una autoridad que esté particularmente interesada en criticar al gobierno de Chile, dice que el umbral al que uno debiera, digamos, considerar como testeo suficiente es el 10%. ¿Diego? Y nosotros 3 o 4 veces esa cantidad. Sí, estando ya decretada y funcionando la cuarentena total en el Gran Santiago, ¿deberíamos haber visto ya una disminución de casos o en qué momento se va a poder decir si la cuarentena total realmente está teniendo efecto en términos de poder disminuir la curva que iba subiendo tan radicalmente? ¿Cuándo se puede hacer ya una evaluación de ese tipo? Bueno, deberíamos haberlo observado ya. Eso es uno de nuestros motivos de preocupación. Ya llevamos 13 días de cuarentena y la velocidad de contagio no ha disminuido ostensiblemente, sigue creciendo. Eso puede tener varias explicaciones, pero digamos, más allá de cuáles sean, hay una que es bastante obvia, que la epidemia está llegando a lugares de la ciudad que, digamos, su ingreso es ingreso informal, entonces no tienen manera de acceder al seguro de cesantía, que era la primera medida de alivio económico que había organizado el gobierno, y lo único que les queda es tomar esta decisión, que es una decisión muy difícil entre, digamos, morir de hambre o morir de virus, o morir por el virus. Prefieren, digamos, salir a la calle, ganarse su sustento y ver si tienen la suerte de salvarse del contagio. Pero uno no puede pedirle a esas personas que están en esa dicotomía quedarse en su casa. Para que las personas se queden en su casa es necesario que el gobierno llegue con la ayuda de alivio económico. Y entonces, digamos, si nosotros observamos que la cuarentena no está siendo particularmente efectiva, quizá tiene relación con que el programa de ayuda económica no está llegando efectivamente a esos lugares. Diego Pardo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Hoy es Noticia de CNN Chile. Muy buenas tardes. Gracias, Cotequita.